omladine srca naša, da prihvatimo riječi Sina Tvoj. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. u ono vrijeme, pošto je nahranio mnoštvo, Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Isus im Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». prihvati Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». siđe slađe Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Isus od Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». lađu utih En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». pošto preplovi Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Tu Excelencia, queridos hermanos sacerdotes, queridos monjes y monjas,
Amados hermanos y hermanas en la fe, todos vosotros aquí presentes y todos aquellos conectados con nosotros por medio de varios medios. Me gustaría darles una breve reflexión relacionada con el Evangelio de hoy. Hace unos años, con motivo de mi ordenación episcopal, recibí algunos obsequios. Uno de ellos me llamó la atención. Era una imagen muy pequeña, unos 30 por 40 centímetros, y el contenido de la imagen muestra el pasaje del Evangelio de hoy. El autor captó el momento posterior al silencio del mar de Galilea. Se representa a Jesús entrando en la barca con sus discípulos. Velas a medio bajar, remos bajados. Los discípulos se ven petrificados al ver algo inesperado. Todos están mirando a Jesús. En sus rostros la ansiedad se mezcla con la sorpresa y tal vez incluso con la pregunta tácita: ¿quién eres tú? Los colores oscuros de la imagen intensifican el drama de la noche y el peligro de los momentos recién vividos. En esta atmósfera de la noche, rodeado por el resplandor de la luz, entra Jesús. Todo vuelve a parecer normal y en paz, excepto los rostros y los corazones de los que están en la barca. Pero Jesús les trae una luz que marca un nuevo día, una nueva esperanza. Me gustó esa imagen porque es inspiradora. Siempre la tengo frente a mí. A menudo, cuando me siento en mi escritorio para trabajar, miro esta imagen y pienso por un momento: si hubiera estado en esa barca, en estas circunstancias de noche y de tormenta, ¿cómo hubiera reaccionado al ver a Jesús acercarse? ¿Lo reconocería o exclamaría que era un fantasma? ¿Tendría el valor de Pedro para exclamar: Señor, si eres tú, mándame que camine hacia ti sobre el agua? Busco respuestas a las preguntas que me vienen y luego me pregunto: ¿la verdadera fe necesita tales signos o debería ser el fruto de la confianza en Jesús? Hay otra cosa que me hace pensar. Esa imagen nunca me ha hecho sentir miedo ni horror. Quizás porque Jesús está en el centro y siempre trae la paz con él. La escena descrita en el Evangelio de hoy se vuelve aún más significativa si se la mira en el contexto de los eventos de todo el día que vivieron los discípulos. Fue un día muy especial, el día de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a la gran multitud que seguía a Jesús. El evangelista señala que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que la multitud fácilmente podría haber formado 20 o quizás más miles de personas. No es un pueblo pequeño. Todos siguieron a Jesús, sedientos de sus enseñanzas. Al ver que se acercaba la noche, los discípulos preocupados le pidieron a Jesús que despidiera a la multitud. Deja ir al gentío, por tanto que vayan a las aldeas a comprar comida. Su preocupación se hizo aún más fuerte cuando Jesús les respondió: no tienen que ir, dadles vosotros de comer. Ellos se asombraron y respondieron: no tenemos nada aquí más que 5 panes y 2 pescados. Al ver su fe débil, Jesús miró al cielo, pronunció una bendición, partió y dio el pan a los discípulos, y los discípulos a la multitud. No se acababa el pan ni el pescado, y se preguntaban cómo era posible y quién era Jesús en realidad. Esta milagrosa multiplicación de panes y peces quedó fuertemente grabada en la mente de los discípulos. Buscaron una explicación razonable de lo sucedido, pero fue en vano. Se sintieron perdidos y realmente querían preguntarle a Jesús:
Pero él inmediatamente les obligó a entrar en la barca y cruzar a la otra orilla. Entraron, pero inseguros, conscientes de que el mar de Galilea podía estar revuelto y peligroso por la noche. Después de todo, lo conocían bien. ¿Quién sabe cuántas veces se les sorprendió la tormenta mientras estaban en ese mar? Remaron con fuerza, pero la barca avanzaba lentamente, sacudida por las olas y el viento contrario. El evangelista no dice lo que pensaron o dijeron, quizás dejando la respuesta a nuestra imaginación. Solo podemos imaginar. Para los discípulos, este día fue muy importante, a pesar de que aún no lo entendían. Fue su lección de humildad y fe. Primero hizo un gran milagro de multiplicación para comprender que les estaba dando comida que animaría y fortalecería su fe. A esa fe de ellos ahora la pone a prueba en medio del lago y las olas. No se esperaba nada de ellos, excepto un acto de fe y confianza. ¿Quería acaso que se dieran cuenta de que no podía ser indiferente con ellos, después de multiplicar panes y pescados para alimentar a una multitud tan numerosa? A menudo, cuando tenemos que enfrentar pruebas similares, discutimos con Dios. Nos resulta difícil aceptarlas, nos oponemos a ellas, las rechazamos y por lo tanto nos privamos de la oportunidad de que nuestra fe crezca y madure. Sin embargo, la fe requiere dejar de lado el pensamiento humano, dejar de lado todas las cosas inútiles de este mundo para poder confiar plenamente en Jesús. Todo el mundo necesita ese paso interior a la otra orilla, donde nos espera el Jesús de la fe, Jesús de la confianza total, donde más que una explicación racional, hay una necesidad de aceptar la voluntad de Dios, consciente de que Jesús solo quiere el bien para nosotros, y para confirmar esto, dio su vida en la cruz por nosotros. El cardenal Robert Sarach, a quien hemos tenido la oportunidad de escuchar esta mañana aquí en Medjugorje, nos brindó una hermosa reflexión explicando qué es la fe. Él dice: la fe es querer lo que Dios quiere, amar lo que Dios ama, aunque nos lleve a la cruz. En la fe, Dios es mi fortaleza, castillo y roca. Su palabra no puede engañarme ni decepcionarme. La confianza del cristiano consiste en la entrega total a la fidelidad eterna de Cristo. Puede suceder que las situaciones sean difíciles, que las tormentas pongan en peligro nuestras vidas, que las tormentas destruyan todo apoyo humano, pero Jesús siempre se queda con nosotros. Para tener esa fe es necesario cruzar el mar, donde se juntan olas de violencia y maldad que golpean con fuerza, donde se vive el desamparo y la debilidad ante el viento de los sucesos fuertes e incomprensibles, donde se tiene que confrontar con muchas tareas y desafíos que provocan en nosotros miedo y horror. Hay muchas formas de miedo, pavor y ansiedad que ocasionalmente nos atacan. Miedo a Dios o al futuro, miedo a ser abrumado por el mal, el pecado, el odio, miedo cuando perdemos el sentido de la vida. Entonces experimentamos decepciones y vemos espíritus malignos por todas partes. En estas situaciones debemos darnos cuenta de que no estamos solos. Él está a nuestro lado. Cuando enfrentamos las olas y el viento de la adversidad, Él vela sobre nosotros, nos sostiene y nos acompaña con su oración. Nuestra impotencia nos arroja a los brazos de Jesús y hace que nazca una conciencia de fe. Nos hace más responsables de nuestras acciones y decisiones. Nos hace más conscientes de que sin Él no iremos a ninguna parte, que siempre tendremos que decidir si seguir buscando su ayuda
o regresar y estar contentos con lo que ya hemos logrado y lo que nos hace adaptarnos a la mentalidad de este mundo. Pero ¿es así como debería ser nuestra vida? De nosotros, los creyentes, Jesús espera un testimonio de fe, una fe fuerte y decidida, una fe que no teme a las olas amenazantes ni a las olas vientos opuestos. Jesús espera de nosotros una fe que es la confianza en que no nos abandonará, especialmente cuando el viento contrario comienza a amenazar la estabilidad de nuestra barca humana, la fe que Él está siempre con nosotros. Y si Él permite la adversidad, es porque nuestra fe todavía necesita ser purificada, fortalecida y profundizada. Sí, Él, si lo considera necesario, siempre podrá calmar todo lo que nos amenaza. Jesús es fiel y no nos permitirá vivir adversidades más allá de nuestras fuerzas. Con la prueba también nos dará el resultado. El problema es que no siempre podemos reconocerlo cuando viene a nosotros. En lugar de horror y gritos, no deberíamos avergonzarnos de preguntar como Pedro: Señor, si eres tú, mándame que camine hacia ti sobre el agua. O incluso más: Señor, sálvame. Señor, aumenta mi fe. Las dificultades hacen crecer nuestra fe, pero solo cuando volvemos nuestra mirada a Jesucristo y le hacemos lugar en nuestro corazón. Por tanto, el pasaje del Evangelio de hoy nos enseña una cosa fundamental: la necesidad de volver a confiar en el Señor Jesús y tener una fe firme. Pidamos a Jesús que aumente nuestra fe, para que en las dificultades y pruebas tengamos plena confianza en Él y no lo confundemos con un fantasma. Jesús, te rogamos, fortalece nuestros pasos y cuando nuestra fe se debilite, extiende tu mano a nosotros, como a Pedro, y sé nuestro Salvador. Amén. Ostat ćemo